Bueno. Vamos a ver ahora en esta segunda partecita dos herramientas que están asociadas a los ácidos nucleicos, pero que son cosas, moléculas, enzimas, etcétera, que existen naturalmente en la célula, pero que se han convertido en herramientas biotecnológicas. Y que, bueno, quizás, no sé si es la primera vez que lo ven esta, pero lo van a ver durante toda la carrera y seguramente van a trabajar con ellas. Una de estas herramientas son los plásmidos. Los plásmidos son moléculas de ADN doble cadena que existen naturalmente en las bacterias de manera extracromosomal y que en las bacterias se replican de manera autónoma a lo que es la replicación del cromosoma bacteriano. En las bacterias, los plásmidos les aportan ciertas características fenotípicas, como pueden ser la resistencia a algún antibiótico, la posibilidad de degradar algún compuesto, producir alguna toxina, producir, otorgarle resistencia a metales pesados, etc. Los plásmidos en las bacterias tienen tamaños variables, algunos son pequeños, de unas pocas kilobases, y otros muy grandes. Como se replican de manera autónoma, tienen un origen de replicación. Dentro de las células pueden, de acuerdo a las características de esos plásmidos, pueden estar como con un alto número de copias, es decir, que haya muchas copias de ese plásmido en la célula o no. También se puede dar la coexistencia de distintos plásmidos en la misma bacteria, depende si son compatibles o no. Y bueno, y en cuanto a su replicación, también puede estar en un rango amplio o no de especies bacterianas. Bien, ahora, estas moléculas de ADN doble cadena que ocurren, existen naturalmente en las bacterias, se han convertido en herramientas biotecnológicas con algunas modificaciones. Los plásmidos bacterianos se han hecho más pequeños, les ha reducido su tamaño para que fueran manejables más fácilmente en el laboratorio. Se le han incorporado sitios para unas enzimas que se llaman endonucleasas de restricción, que la vamos a ver un poquito más adelante, que son enzimas que cortan las cadenas de ADN en lugares específicos y que se utilizan básicamente, una de las utilidades que se le da es la posibilidad de insertar fragmentos de ADN exógeno, o sea, de otro origen. Y también se le han incorporado marcadores fácilmente seleccionables. Como puede ser la resistencia a un antibiótico. Entonces, cuando los plásmidos adquieren estas características, se convierten en vectores. Entonces, los vectores pasan a ser también moléculas de ADN doble cadena, construidas a partir de plásmidos, básicamente, y también de bacteriófagos, que son virus que atacan a las bacterias, que existen en la naturaleza. Los vectores tienen que tener estos tres elementos, sí o sí. Pueden tener muchos otros más, pero estos no pueden faltar. Un origen de replicación, que es el que le va a permitir replicarse dentro de la bacteria, porque si esto no ocurriera, a medida que la bacteria se va dividiendo, por una cuestión de efecto de dilución, se pierden. Tienen un sitio, lo que se llama sitio clonado múltiple, que es esto que les comentaba, es una región del plásmido en donde hay sitios de reconocimiento para varias de estas endonucleasas que cortan específicamente
la molécula de ADN, y que es un lugar que se utiliza para insertar otros fragmentos de ADN en este plástico, ¿sí? Eso es lo que comúnmente se llama clonar un fragmento, que ya más adelante lo van a ver en detalle. Pero bueno, entonces estos sitios de reconocimiento de estas enzimas se utilizan básicamente para eso. Y tienen que tener algún marcador de selección, como puede ser la resistencia a un antibiótico, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos vectores, estos plásmidos, por ejemplo, una de las utilidades que más se le da es el clonado de algún fragmento de ADN. Entonces, ese fragmento que uno lo puede obtener de distintas metodologías, por distintos métodos, ese fragmento lo inserta donde está este sitio de clonado múltiple, y luego ese plásmido que contiene ese fragmento insertado se introduce de vuelta en una bacteria. Y la bacteria lo que va a hacer es ese plásmido replicarlo, porque tiene origen de replicación, se va a replicar dentro de la bacteria se va a dividir, las células hijas van a tener el mismo plásmido, que a su vez lo van a replicar muchas veces, y lo que obtenemos en definitiva es un cultivo bacteriano conteniendo este plásmido que tiene una secuencia o un fragmento que nos interesa. Esa es la forma en que a grandes rasgos se clonan fragmentos, ¿sí? Y obviamente los plásmidos son fácilmente purificados, aislados y purificados a partir de las bacterias que los contienen. Y entonces, ¿a qué viene este marcador de selección? Es que, bueno, que en este proceso, cuando el plásmido que contiene el inserto, el fragmento que nos interesa, se introduce de vuelta en las bacterias se ponen a crecer en presencia del marcador de selección. Por ejemplo, si el plásmido tiene la resistencia a un antibiótico, las bacterias se crecen en presencia de ese antibiótico. De modo que aquellas bacterias que no incorporaron el plásmido se van a morir, y las que incorporaron el plásmido van a expresar los genes de resistencia y van a sobrevivir. Ese es el marcador de selección. Bien. Los vectores pueden ser de distintos tipos. Podemos usar los vectores para clonar, que es lo que recién les expliqué, que nos permite aislar fragmentos de ADN, porque eso uno lo tiene ya en un plásmido, y el plásmido en la bacteria, y la bacteria no la conserva ya de por vida casi, entonces se conserva refrigeradas en ultrafreezers o en termos de temperaturas bajas en determinadas condiciones, y durante años y años se puede volver a ese cultivo de bacterias para obtener el plásmido de interés. Algunos vectores son de expresión, es decir, que además de tener un fragmento incorporado en ese vector, lo que podemos hacer es que ese fragmento se exprese, es decir, que esa secuencia que pusimos sea transcripta, se genere un mensajero, y el mensajero luego genere una proteína. Entonces, a partir del fragmento que se introdujo, se va a obtener la proteína codificada por ese fragmento. Y bueno, hay otros vectores especiales que se usan para estudios de regulación, básicamente. Bien, a su vez, dentro de los vectores de clonados, que son los primeros, los que usamos para aislar fragmentos, también hay de distinto tipo, básicamente dependiendo del tamaño de lo que queremos clonar, ¿sí? Si es algo pequeño, vamos a usar un plásmido, que es lo que más comúnmente se usa en el laboratorio, y bueno, a medida que aumenta el fragmento de lo que queremos clonar, vamos a tener que usar otro tipo de elementos. Los marcadores de selección
que pueden tener los parásmidos son básicamente de dos tipos. La resistencia a antibióticos, que es lo que recién les comenté. Dentro de los más usados está la ampicilina, tetraciclina, kanamicina y zeosina. Y luego están los marcadores de ausotrofia. Estos marcadores lo que generan es que el plásmido tenga la capacidad de sintetizar un componente esencial, por ejemplo, un aminoácido esencial. Entonces, las bacterias, digamos, en general estos aminoácidos esenciales son aportados por el medio de cultivo. De modo que si nosotros incorporamos este marcador en un plásmido y ese plásmido lo introducimos en una bacteria, las vamos a crecer en un medio de cultivo sin este componente esencial. De modo que aquellas bacterias que no incorporaron el plásmido van a morir porque no tienen forma de producir ese componente esencial, y bueno, las que tienen el plásmido, por supuesto, lo van a generar y a sobrevivir. ¿Sí? Esos son los marcadores de ausotrofia. Y el ejemplo más divertido, por decirlo de alguna manera, es el de Jurassic Park. No sé si se acuerdan. La 1, la primera de todas, que en un momento de la película le preguntan yo no me acuerdo los nombres de los personajes, pero al viejito que hace todo, le preguntan por qué no, si están en una isla y hay incluso algunos que vuelan o que tranquilamente se pueden ir algunos dinosaurios de ahí, porque no han colonizado otros lugares, y él le explica que es porque tienen un marcador así de ausotrofia, o sea que cuando los fabricaron, cuando los generaron, cuando hicieron la clonación, esos dinosaurios no pueden producir lisina. Entonces, si la lisina no viene aportada por el alimento, si se van a otro lugar, a otra isla, qué sé yo, bueno, se morirían por eso. Nada, es el dato de color. Bueno, acá les muestro algunos ejemplos de vectores de clonado, que son vectores comúnmente usados en los laboratorios, para que vean cómo se ven, ¿no? en los catálogos cuando uno quiere comprar alguna de estas cosas. Entonces, este es el pBlueScript. Fíjense que los tres elementos que recién les comentaba están siempre. El origen de replicación, acá, fíjense, esto rojito, sitio de clonado múltiple, y la resistencia a ampicilina. ¿Sí? Muchas veces los vectores traen descripto de manera así específica este sitio de clonado múltiple, ¿sí? Es decir, esta región donde están marcadas todas las endonucleasas de restricción que tienen su sitio de reconocimiento en esta secuencia. Este es otro, PBR322. ¿Sí? Nuevamente, tenemos el origen de replicación, tenemos el sitio clonado múltiple y la resistencia, en este caso, a dos antibióticos. ¿Sí? El ampicilina y tetraciclina. Bien. La otra herramienta que les comentaba que íbamos a ver son justamente estas enzimas de restricción, que son endonucleasas que existen también en la naturaleza, en las bacterias, y que cortan internamente las moléculas de ADN, de manera específica, o sea, tienen una secuencia específica que reconocen y cortan. Estas son endonucleasas, ¿sí? O sea, cortan internamente. Luego están las exonucleasas, que van a cortar el ADN desde los extremos. Exonucleasa 3', comienza como a comerse el ADN del extremo 3', perdón, y la 5' desde el extremo 5'. Bien, entonces estas endonucleasas cortan de manera interna y cortan específicamente el enlace entre el oxígeno del carbono 3, o sea, donde estaba antes el oxidrilo, y el grupo fosfato.
Estas enzimas tienen estos nombres, que son los que vimos recién en los plásmidos, que, bueno, en general se relacionan con la bacteria de donde se encontraron. Entonces, ECO-R1 es de Escherichia coli, MBO es de Moraxella, qué sé yo, el LACTAC es de Thermophilus aquaticus, bueno, etc. Y estas son las secuencias de reconocimiento. Ven que cada una tiene una secuencia distinta. Y siempre se marca con algún asterisco o una flechita el punto donde corta. O sea, la enzima reconoce toda esta secuencia, ¿no? Las 6 posiciones. Pero el corte ocurre entre estas dos G. Y acá el corte ocurre entre la A y la G. En las bacterias hay 3 tipos de endonucleasas de restricción, ¿sí? Las de tipo 2 son las que se utilizan en ingeniería genética, son las que vamos a comentar en esta clase. El sitio de reconocimiento, como vimos, es una secuencia de nucleótidos. Hay enzimas de 4, hay otras que reconocen de 8, la gran mayoría reconoce una secuencia de 6 nucleótidos. Y el sitio de reconocimiento tiene la característica de ser un palíndromo, es decir, tiene simetría rotacional de segundo orden. Un palíndromo es algo que se lee igual cuando uno va de izquierda a derecha o cuando va de derecha a izquierda, ¿sí? Digamos, en el vocabulario nuestro también hay palíndromos, ¿sí? Bueno, acá hay algunos ejemplos. Esto, por ejemplo, todo esto se lee igual de derecha a izquierda, perdón, de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. ¿Sí? Profesora, me Sí. daba risa porque Dábale arroz a la zorra de la Abad está puesto en una película ¿En que se serio? llama Anina. Sí, sí. Ah, Se llama Anina y ella dice, mi nombre es un chiste porque me llamo Anina Yatay Salas. Entonces ella estaba enojada porque los padres le habían puesto de nombre un palíndromo. No, está muy linda la película, es de dibujitos animados, está hecha en Colombia y es de unos nenes en el colegio que, bueno, que terminan teniendo un problema para resolver, pero bueno, ella estaba preocupada de que su nombre era Anina y el padre le había regalado para un cumpleaños un banderín que decía, dábale arroz a la zorra de la vaca. Muy gracioso, el muy gracioso. palíndromo, sí, el palíndromo Sí, más sí, sí. conocido. Bueno, muy bien, muy Pero es bien. muy linda la película. Para los que tienen chicos en edad escolar, es de una nena de 9 años. Está muy bonita, muy Bueno, bonita. dale, pasanos el nombre. Bueno, mis hijos son grandes, pero Se llama Anina. Anina. Bueno, Anina. muy bien. Ujú. Bueno, entonces eso justamente es un palíndromo. En el caso de las moléculas de ADN, un palíndromo va a ser una secuencia que cuando en una cadena leo de 5' a 3' y voy a la cadena de abajo, de 5' a 3' leo lo mismo, ¿sí? GAT, ATC, y si leo abajo, GAT, ATC. Esto es un sitio de reconocimiento de una endonucleasa de restricción. Bien, bueno, si se fijan acá, todas estas cumplen esas condiciones. Ahora, dependiendo en qué punto la enzima corte, ¿sí? Más allá, como les decía, que la enzima reconoce el conjunto, los 6 nucleótidos, el corte se hace en un punto único. Entonces, si el corte la enzima lo realiza en la mitad, como puede pasar con este caso, ¿sí? Cuando las dos cadenas se separan luego del corte, quedan, quedan completas. Los dos extremos quedan hasta el final como doble cadena. En cambio, cuando el corte se realiza por fuera, o sea, corrido del centro, de la mitad, digamos, como puede ser este caso, o este, cuando luego del corte, cuando las dos cadenas se separan, van a quedar unas pequeñas colitas como simple cadena. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la enzima, si corre uno, corta entre la G y la A,
va a cortar entre la G y la A en esta cadena y entre la G y la A en la cadena complementaria. Entonces, al hacer ambos cortes, luego en las moléculas digeridas quedan una cadenita pequeña de nucleótidos como simple cadena. Eso hace que los extremos que se generan con estas endonucleasas sean de dos tipos. Extremos romos, en estos casos que la enzima corta en la mitad, entonces cuando las dos cadenas se separan, quedan así, quedan romos, no queda ningún nucleótido sin unirse al complementario. En cambio, en los otros tipos de cortes, que se da desplazado el corte con respecto al centro, cuando las cadenas se separan, quedan extremos protuyentes, o extremos cohesivos, o sticky, se llama sticky ends. ¿Sí? Bien, ya van a ver cuando lleguen a las materias de ingeniería y demás que estos sticky ends son importantes en el clonado porque cuando el plásmido y el fragmento a insertar tienen los mismos sticky ends, así que eso se pegue, se una fácilmente. Bueno, entonces, a ver, algunos ejemplos digamos, que se corresponden con algunos de los primeros ejercicios de la guía. ¿Cuáles de estas secuencias les parece a ustedes que pueden ser sitios de reconocimiento de enzima de restricción, de tipo 2, de estas que venimos hablando? La 1 podría ser... Es muy corta, ¿o no? No, porque son de Pero 4 puede a 8 ser. nucleótidos. Lo que tenemos, o sea, para que pueda ser un sitio de reconocimiento, lo que tiene que pasar es que sea un Que sea una palíndromo. guanina. Entonces, cuando yo Ah. leo de 5' a 3' en esta cadena, en la cadena complementaria que no está escrita, pero la puedo escribir o me la imagino, tendría que leer lo mismo. Entonces, si yo acá de 5' a 3', porque por convención cuando yo veo una cadena ya sé que está escrita de 5' a 3'. Yo acá leo G-A-C-T. Y Si abajo tuviera que leer la de sería abajo de 5' a 3', complementaria, leería A-G-T-C. AGTC. Leo algo distinto, por lo tanto, Sí. esta No es. no. Si tuviera la 5, por ejemplo, yo leo de 5' a 3' acá, GTC, GAC. Y si leo abajo, de 5', porque ahora el extremo 5' abajo está acá primero, ¿sí? Eso se entiende, Sí. ¿no? Bien, Sí. entonces leo GTC, GAC. O sea Es que así. arriba y abajo leí lo Sí. mismo. Por lo tanto, este podría ser un palíndromo. Es un palíndromo y podría ser un sitio de reconocimiento. ¿Sí? Bueno, así ¿No tiene que que... estar una adenina y una guanina juntas 4. siempre? No. Bueno. Este sitio, GGGCCC, es el sitio de reconocimiento de la enzima EXMA. Y es así. Es así también puede ser. Sí, este también puede ser. Bien. Otro tipo de análisis que podemos hacer es si tenemos una molécula de ADN y tenemos identificado los sitios en los cuales cortan distintas enzimas de restricción, y tenemos el tamaño total de la molécula de ADN, en este caso son 1200 pares de bases, que serían, en kilobases, ¿cuánto sería? 1,2. 1,2 kilobases, es exacto.
Bueno, si nosotros tenemos una molécula lineal con estos sitios y queremos, y cortamos con estas enzimas, bueno, ¿qué fragmentos obtendríamos? ¿No? Entonces, bueno, uno acá hace las cuentas, ¿no? Cuando corto con esta, tengo un fragmento de 120, si corto también con esta, voy a tener este fragmentito, que lo calculo haciendo 350 menos 120. Menos 120. ¿Sí? Bueno, y así con el resto. Y si, esto lo paso así rápido porque después lo vemos bien en los problemas, pero para tener ahora una idea. Si esto, en vez de ser lineal, fuera circular, ¿sí? Entonces, el corte con BAM, que acá me da dos fragmentos porque me da este extremo y este extremo, si esto es circular y está todo continuo, entonces me daría un único fragmento, el corte con BAM. Me daría un fragmento que va desde acá hasta acá. ¿Me entiende? Sí. O sea que siempre, cuando el fragmento es lineal y corto con, por ejemplo, un fragmento lineal corto con 4 enzimas, obtengo 1, 2, 3, 4, 5 fragmentos. 5. Si el Sí. fragmento es circular y corto con 4 enzimas, obtengo 4 fragmentos. ¿Sí? Bueno, bien. Bueno. Eso que estaba graficado ahí, ¿no? 120, 350, ¿esos son los lugares donde siempre cortan? ¿O tienen un número de pares de bases, cuentan 350 pares de bases y cortan? ¿O es por la secuencia? Es por la secuencia, claro, porque esta enzima en CO corta en una secuencia determinada. Entonces, esta molécula, que va a tener una secuencia cualquiera, ¿sí? En esta posición tiene un sitio de reconocimiento de esta enzima. En 120 y en 1120 tiene en cada lado un sitio de reconocimiento de BAM. Sí. ¿Sí? Eso es dependiendo de la secuencia. Y bueno, ya van a ver más adelante que uno cuando tiene una secuencia de ADN, hay un montón de programas donde cargas la secuencia y te identifica todos los sitios de restricción posibles. ¿Sí? Sí. Bueno, bien. Entonces, si nosotros tenemos una molécula de ADN, que la cortamos con enzima de restricción, o tenemos un plásmido, o lo que sea, cualquier molécula de ADN, para visualizarla, siempre vamos a correr un gel de agarosa. También hay geles de poliacrilamida para ácidos nucleicos, pero lo más frecuente es correr geles de agarosa. Entonces, si tenemos un plásmido, una molécula de ADN que obtuvimos, o ADN genómico, y lo digerimos con enzimas para obtener distintos fragmentos, o como vamos a ver más adelante, tenemos un producto de PCR, etc. Siempre que queremos ver un fragmento de ADN, también ocurre con el ARN, eso lo hacemos en una electroforesis. Y es una electroforesis en gel de agarosa. Como les decía, también hay electroforesis en gel de poliacrilamida. ¿Sí? Ya cuando veamos las técnicas, les voy a comentar también los geles de poliacrilamida que se usaban hace muchos años para secuenciar. Pero lo frecuente para ver fragmentos de ADN es correr geles de agarosa. La agarosa también es un compuesto que genera, polimeriza y genera una red parecido a la poliacrilamida. Ustedes ya vieron la poliacrilamida en el laboratorio. El porcentaje de agarosa va a generar poros más grandes o más chicos en ese gel, y eso va a generar mayor o menor restricción al desplazamiento. Esta, bueno, es la estructura de la agarosa. Entonces el procedimiento es muy similar al que hicimos para proteínas. Se construye el gel, que en estos casos son horizontales, ustedes corrieron un gel vertical. Ese gel horizontal que va a tener también un peinecito donde se marcan los pocillos para sembrar las muestras,
se siembran las muestras, se aplica corriente, esto se corre en un buffer que aporta las cargas, al igual que ocurría en la electroforesis de proteínas. Los fragmentos de ADN se desplazan de acuerdo a su tamaño. ¿El ADN qué carga tiene? Negativo. Negativo, está lleno de grupos fosfatos, ¿sí? Negativo, Sí. no hay que hacerle nada, ya tiene carga negativa. Entonces se va a desplazar al polo positivo. Se desplaza por tamaño, lo más chiquitito corre más rápido, lo más grande queda más retenido. Y luego se visualiza, ahora vamos a ver cómo, con algunos colorantes. Siempre con un marcador de peso molecular podemos, por comparación, estimar el tamaño. Bien, la velocidad en la que migran los distintos fragmentos es inversamente proporcional a la longitud, ¿sí? De hecho, es inversamente proporcional al logaritmo de la longitud. Entonces, como les decía, los fragmentos más pequeños se desplazan más rápido y los más grandes quedan más retenidos. La velocidad de migración también está afectada por la concentración de agarosa, ¿no? Como les decía. Entonces, dependiendo al tamaño del fragmento que quiero ver, voy a elegir el porcentaje de agarosa, ¿sí? Si quiero ver algo de 5 kilobases, bueno, no me voy a hacer un gel 2%, porque me va a pasar esto, me va a quedar todo acá arriba, no voy a poder resolver nada, ¿sí? Bueno, y a la inversa, si quiero ver algo muy chiquitito, no voy a elegir un gel de bajo porcentaje, porque lo que va a pasar es que no solo se va a desplazar muy rápido, sino que la difusión, al ser tan laxo el gel, también va a difundir mucho y eso va a hacer que no obtenga una banda nítida. Entonces, bueno, más o menos uno va eligiendo el porcentaje de acuerdo al tamaño de lo que quiere ver. La conformación de la molécula también afecta el desplazamiento, ¿sí? Si es lineal, es circular cerrada y súper enrollada. ¿Se acuerdan que vimos que cuando la doble cadena se cierra formando un círculo, eso se súper enrolla? O si es circular simplemente. Lo que es el súper enrollado es el que corre más rápido porque es una bolita compacta. Luego el círculo que se llama círculo relajado, que es básicamente la molécula circular, y el lineal es el que está más retrasado. El voltaje aplicado desde ya va a afectar la velocidad de migración. La composición de bases, o sea, la secuencia nucleotídica de lo que estoy corriendo, obviamente no le va a afectar en nada, porque la carga propia que tiene la molécula de ADN depende de los grupos fosfato y eso va a estar independientemente de la secuencia. La composición del buffer, también por supuesto, que es lo que aporta la fuerza iónica. En los geles agarosas se utilizan estos dos buffers, trisacetato eta o trisborato eta. Bien, ¿cómo visualizamos los fragmentos una vez que están corridos? Con colorantes. ¿Se acuerdan que en proteínas teñimos con azul de Kumasi? En el caso de los ácidos nucleicos se utilizan colorantes que son intercalantes y son colorantes que se ven a la luz ultravioleta, no al visible como en el caso del azul de Kumasi. El que desde siempre se utilizó es el bromuro de tirio. Es un intercalante. El bromuro de tirio se intercala en la cadena, se intercala fuertemente, es muy difícil disociarlo, y cuando se ve a la luz ultravioleta da un color anaranjado, ¿no? Acá abajo, en la figura de abajo a la derecha, está como se ve el bromuro de tirio. La gran ventaja es que, bueno, obviamente, al intercalarse en la doble cadena es un agente mutagénico, ¿sí? Y como el bromuro de tirio se intercala de manera muy estable, es bastante peligroso, hay que tener muchos cuidados de no tener contacto con este reactivo.
Entonces, en los últimos años se ha empezado a dejar de usar y han aparecido otros colorantes que también son intercalantes, pero se disocian más rápidamente y no son tan nocivos. Y bueno, y también se ven a la luz ultravioleta con, bueno, distintos colorcitos dependiendo cuál sea. Pero entonces, lo que vemos en el gel son bandas que se corresponden con los fragmentos de ADN. Y siempre vamos a tener un marcador de peso molecular que me va a permitir estimar el tamaño de ese fragmento que estamos corriendo en la electroforesis. En estos geles de agarosa, además de estimar el peso molecular, también podemos estimar la cantidad o la concentración de ADN presente. Y eso se hace con marcadores de masa. En los marcadores de masa tenemos moléculas de tamaño conocido, pero que además tienen una masa conocida. El tamaño se va a evidenciar por la posición del gel en el que se ve la banda, y la masa por la intensidad de la banda. Una banda finita se corresponde a menor masa y una banda gruesa a una masa mayor. Entonces también, nuevamente, por comparación, podemos estimar la masa o concentración. El tamaño del fragmento, además de estimarlo con los marcadores de peso molecular, también se pueden calcular con la distancia de migración, que como vimos es proporcional al logaritmo del tamaño. Entonces, si uno mide, si uno tiene estandarizado y la distancia, si mide hasta dónde se desplazó la banda de interés, podría calcular su tamaño en base a esa longitud recorrida. Bien, esto lo voy a pasar rápido, pues lo vemos en la próxima clase. Después lo vamos a ver. Bueno, las enzimas de restricción tienen un uso muy frecuente, que es la técnica de RFLPs, que es el polimorfismo de longitud dado por las enzimas de restricción. Y esto significa que se puede obtener un patrón de bandas característico de una molécula de ADN o de un genoma celular o de un genoma viral. Entonces, este polimorfismo, ¿sí? Viene dado por o se obtiene a partir de las diferencias de secuencia que hay en DNAs homólogos. Entonces, ¿qué significa? Que moléculas de DNA que son parecidas pueden tener diferencias en sus sitios de reconocimiento a enzimas de restricción. Entonces, ese patrón de bandas que se obtiene en un caso y en otro se utiliza como marcador molecular. Entonces, una de las aplicaciones en las que se puede dar esto es en la identificación de alguna enfermedad. Entonces, supongamos que en un gen o en un fragmento, en un sector del genoma, existen sitios de restricción en el paciente normal, sin la enfermedad, y aquel que porta la enfermedad, hay algún sitio de restricción que desaparece, porque, por ejemplo, es una enfermedad genética y, bueno, parte de los cambios en los genes que generan esa enfermedad implica que algún sitio de restricción se pierda. Entonces, en la persona sin enfermedad
vamos a obtener un patrón de bandas y en la persona con la enfermedad el patrón va a ser distinto. Esto está hecho como muy a grosso modo, pero ese es el fundamento. Y lo mismo para cuestiones de, por ejemplo, de paternidad, ¿no? O entre alelos de genes, se pueden detectar diferencia mediante el patrón de bandas que se obtienen entre las posibles variantes al ser tratadas con la misma o las mismas enzimas de restricción. Bueno, creo que estamos. Bueno, ¿alguna consulta de esto?